Todos dejamos herencias. ¿Ya te diste cuenta cuál es la principal herencia que dejas a los tuyos? Desde estos micrófonos te saludamos Arturo y Valderas. Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. Pues nos encantan las herencias, nos encanta saber que por ahí una abuela o un tío nos dejó una herencia, qué gusto. Pero como dices muy bien, ¿qué tipo de herencias estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros? Así es, por eso nuestro tema hoy, la herencia emocional. Y todos dejamos herencias. No serán materiales porque hay muy diversos tipos de herencias. A lo mejor es material, la herencia, bienes materiales, a lo mejor los genes, dejamos una herencia genética, pero hay una herencia que es clave en nuestra vida para nuestra felicidad o infelicidad, que es la herencia emocional. Y esta prácticamente todos la vamos dejando a nuestro alrededor, principalmente con todos aquellos que vivimos, nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros hijos, etcétera. Y bueno, nos hemos inspirado en comentarios que nos han hecho llegar ustedes de verdad, con mucho cariño. Y uno que nos impactó es decir, yo tengo problemas de sobrepeso y mis hijos empiezan a tener problemas de sobrepeso. Sí. O no puedo controlar a mi hija pequeña y yo ya estoy subiendo de peso porque no sé cómo manejar esas situaciones emocionales. Bueno, todo tipo de herencia lo vamos recibiendo. Hay veces que llenan personas con nosotros y nos dicen, queremos hacer el curso en interior, queremos trabajar en interior porque yo no quiero dañar a mis hijos. Sí. Pues buenas y malas noticias. Una es, pues ya los dañaste, pero lo que tú corrijas en ti también se puede ir corrigiendo en los demás. Sí, y por esto es tan importante darnos cuenta, ahí empieza el proceso, por ahí empieza precisamente el proceso de cambio, darnos cuenta de esta herencia que estamos dejando. Estos dos comentarios que nos hicieron llegar muy amablemente tienen que ver con el sobrepeso. Sí. Con el sobrepeso que puede llegar a ser un problema de obesidad y convertirse en un problema de salud. Y claro que hay muchas personas que creen con cierto grado de razón que, por ejemplo, un problema como este, como el sobrepeso, es resultado de la genética. E inclusive creen que pues no hay nada que hacer, es decir, mis papás tuvieron sobrepeso, yo creo que por mis genes tengo sobrepeso, o incluso las mismas enfermedades. Pues mi papá o mi mamá tuvieron esa enfermedad y yo por herencia las tengo. Los estudios que hemos visto nos indican que es bajísimo el porcentaje de la herencia genética en la aparición de estos problemas, tanto de los problemas de salud como de los problemas de sobrepeso. Claro que de alguna manera pueden influir, pero lo que más influye es lo que se denomina el estilo de vida. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de la herencia emocional, nosotros heredamos las emociones. Y de alguna manera, si nosotros tenemos el niño interior herido, vamos a heredar el interior herido a nuestros hijos. Es decir, nuestros hijos principalmente y nuestro cónyuge va a profundizar las heridas emocionales. Se van a ir generando de forma casi inevitable, en mayor o menor medida. Sí, vamos a ir repitiendo esos patrones y decimos, yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero hacer las cosas como hacían. Y al rato nos vemos cuando ya somos madres, cuando ya tenemos una familia, pues sacamos de nuestro archivo los recuerdos que tenemos guardados y al rato nos vemos gritando o haciendo la comida o conduciéndonos igual como lo hacía ella. Sí. Decimos, pero ¿por qué? Hay personas que vienen conmigo, pero ¿por qué estoy haciendo y gritando lo mismo que hacía mi mamá y no lo quiero hacer? Claro. Pues porque, bueno, una cosa que yo me encantaba ver cuando mis hijos estaban pequeños y íbamos a la escuela de padres, nos decían, pues los hijos aprenden por el modelo, por el modelaje. O sea, te van a estar absorbiendo y heredando día con día tu manera de mirar, tu manera de reaccionar, tu manera de mover tus manos, tu manera de conducirte. Aunque no lo digas con palabras, porque a veces las palabras dicen una cosa. Me acuerdo de una niña que es pequeña, que veía a su mamá, y le decía, mamá, ¿estás triste? Y la mamá casi con la lágrima, mamá, ¿estás enojada? No, estoy muy bien.
Entonces ya hay dos mensajes equivocados y la niña se queda, a ver, ¿a quién le hago caso? Sí, está el doble mensaje, el verbal, que dice no pasa nada, va en una dirección, y el otro lenguaje es todo el lenguaje no verbal, que tiene la carga emocional. Y aquí es en donde se genera la herencia. Porque las palabras, claro que pueden también producir y reflejar heridas, pero lo que más se absorbe es lo no verbal. Entonces, cuando un papá, una mamá, tiene el interior herido y tiene, por ejemplo, mucho miedo, su lenguaje no verbal, que son su mirada, sus ojos, el tono de la voz, las palabras que escoge, el ritmo, las actitudes con las que trata a los demás y las decisiones que toma, y muchas otras cosas más que forman parte del lenguaje no verbal, va a estarlo emitiendo todo este lenguaje no verbal, y los hijos, por ejemplo, van a estar captando sin darse cuenta toda esta información, van a ir absorbiendo literalmente estas actitudes, estas emociones, van a ir respondiendo desde su vida emocional a esas actitudes, mensajes, comportamientos, acciones, decisiones de un papá o de una mamá en los rasgos que tiene de niño interior herido. Y ahí es en donde se va formando, ahí es en donde se transmite, no porque el gen biológico haya generado una herida interior, no, la vida emocional del niño se va distorsionando, lastimando y dañando a través del impacto que tiene toda este lenguaje no verbal, y frente al cual los niños también responden, generando el mismo miedo, generando ira, generando resentimiento, rencor, que les va a ir acompañando, si no se dan o no nos damos cuenta, hasta la vida adulta. Sí, adelante. No, yo sí quisiera compartir con ustedes una experiencia personal que me ha marcado mucho y que me ha costado mucho trabajo irla desenredando, irla así como dejando en su lugar. Y es algo, yo les he comentado alguna vez aquí por este medio, que yo crecí en una familia donde éramos 7 hombres hermanos y yo la única mujer. Entonces la relación mía con mi mamá era muy especial, y más en la época que me tocó ser mujer en medio de una familia, pues había muchas situaciones así como de fricción y de conflicto con los muchachos, con los hombres, con los hermanos. Pero mi mamá conmigo tenía una característica, que cuando el problema era emocional, cuando mi mamá se molestaba y se enojaba por algo que yo había hecho, pues les estoy hablando de 5, 6, 8, 10 años, ¿no? Su manera de manejarlo era quedarse callada conmigo. Entonces, por una parte, no me decía por qué se enojaba, ¿verdad? Yo me lo imaginaba, que si me puse un vestido rabón o él, no sé, alguna cosa. Pero yo andaba imaginándome a ver por qué y tratando de contentarla, pero no, entre más la quería contentar, más se cerraba sus ojos, su palabra conmigo. Y luego a mí me dolía mucho que de repente veía con todo el mundo, con mis hermanos y con la gente, uy, feliz, está como castañuela, y yo, pues, ¿y yo qué onda, no? Entonces eso me hizo una herencia que tuve que ir destrabando, porque ya a mí también, de grande, cuando les platicábamos que Arturo y yo nos enojábamos, pues yo cuando eran cuestiones emocionales me quedaba callada, igual como aprendí de mi mamá. Y entonces, pues desaprender y sanar eso ha sido un buen camino, que gracias a Dios ahí vamos. Y yo, bueno, entiendo, y ahora un proceso de perdón y comprensión de mi mamá, porque mi mamá a los 8 años ya era huérfana de papá y de mamá. Cuando tenía 4 años murió su papá y cuando tenía 8 su mamá. Y vivió pues entre los hermanos. Entonces se defendió como pudo, ¿no? Claro, y ahí están todas las heridas emocionales, y encontró desde la infancia el modo de responder ante la ira, que fue el silencio. Así es. Entonces, tendríamos que es importantísimo darnos cuenta de cómo esta herencia la hemos ido recibiendo y la vamos entregando, porque todo nuestro lenguaje, todo lo que nosotros hacemos y somos, lo estamos comunicando permanentemente. Entonces, si tenemos heridas, por ejemplo, miedo, coraje, temor, etcétera, esto lo vamos a reflejar. Es en automático. Sí. El lenguaje no verbal generalmente no miente. Los detectores de mentiras, precisamente,
lo que detectan es la reacción mínima del cuerpo cuando una persona tiene que mentir. De alguna manera tiene que mentir y el detector lo va a detectar. Entonces, diríamos, esta detección de las emociones la hacemos nosotros de pequeños porque tenemos un supersensor emocional que nos permite captar prácticamente toda la emocionalidad de los papás y nosotros con nuestra propia emocionalidad respondemos o con miedo o con ira o con vergüenza o con culpa, etc. Y de ahí vendría, de todo este malestar, de toda esta confusión con la que vamos creciendo, este malestar va a requerir de alguna forma aliviarse. Y en mi caso particular, yo identifico en muchísimas de las personas con las que yo atiendo y he atendido en consulta y de las que hemos trabajado, con las que hemos trabajado en el curso de la curación de niño interior, estos mecanismos en los cuales cuando la emoción está desajustada, hay demasiado miedo, demasiada ira, etcétera, buscamos una manera de tranquilizarnos, de serenarnos, de sentir seguridad y hacemos algo. Y yo lo que me doy cuenta es que precisamente como yo también tuve experiencias disfuncionales en mi familia de origen, lo que generé fue bastante miedo, heredado también. Igual, mi mamá perdió a su mamá, a mi abuelita, siendo muy pequeña. Fue criada por mi abuela materna, y su papá prácticamente no la atendió, la abandonó. Entonces las condiciones de temor, tuvo que trabajar muy, muy joven para ayudar a la abuelita y para mantenerse ella. Entonces, yo me doy cuenta que para mí estos miedos fueron absorbidos de los miedos de mi papá y de mi mamá, por muchas razones, luego lo podríamos platicar, pero lo fui absorbiendo y entonces yo no me daba cuenta de muy joven y después ya de adulto que tenía mucho miedo. Y cuando tenía miedo hacía dos cosas, entre muchas otras. La primera era el intento de controlar. Y mi mamá, en paz descanse, en sus últimos años me tocó acompañarla mucho. Y ahí me di cuenta claramente la enorme necesidad de control que ella tenía. Ahí me quedó clarísimo, se hizo evidentísimo para mí y eso me hizo caer en la cuenta de que yo tenía una gran necesidad de controlar prácticamente todo, de que nada se desacomodara, de que yo y los demás funcionaran como relojito atómico, es decir, exactísimo. Y por otra parte, el gran compensador para mí fue la comida. Dicen que todos los alimentos son buenos. Bueno, necesitamos todo tipo de alimentos. Carbohidratos, proteínas, grasa, perfecto. Pero necesitamos en determinada cantidad nada más. Y cuando el niño interior herido, cuando el niño interior está herido, tenemos la tendencia a consumir el tipo de comida que nos va a hacer sentir muy bien. Y pues uno de los que nos hacen sentir muy bien es la grasa, sobre todo la grasa frita, el carbohidrato, sobre todo blanco, etcétera. Y entonces, en este deseo de calmar el dolor interior que es permanente, cada vez se consume más y más y más y más, y sin darnos cuenta, vamos poco a poco, subiendo de peso. Y en mi experiencia, llegué siendo adulto joven a tener un sobrepeso muy importante, prácticamente mórbido. Y fue precisamente en este proceso interno, en este proceso de curación de mi propio interior, en donde uno de los últimos capítulos, después de sanar emociones, de sanar la relación, de equilibrarla, etcétera, lo que se vino equilibrando fue precisamente el peso. Entonces, he tenido una pérdida de peso muy importante. Recuerdo uno de los cursos de la curación del niño interior que dimos en años recientes. Fue una persona
que yo había tratado en consulta ya hace muchos años y no me conocía. De hecho, pues en la publicidad decía Arturo Valderas, ¿verdad? Gema del Socorro Torres González, Arturo Valderas Rangel, los que impartimos el curso. Y cuando llegó, me dijo que tenía la información de que éramos nosotros, pero no me conocía. Hasta que ya empezamos a platicar, me dijo, sí eres tú, ¿verdad? Sí. Dice, es que no te Oye, conocía. el otro yo. Sí. Y aquí no es una promoción para bajar de peso, no. Es un problema que identificamos que en general está vinculado con el malestar que generan las heridas interiores. Y son herencias. Son herencias. Y yo creo que aquí está la clave porque en muchas ocasiones se dice que pues, las dietas no funcionan. Que haces dieta y luego el rebote y te viene, no, buscas otra dieta ahora de otra cosa y al rato otra vez. Que entre paréntesis, yo hace muchos años empecé a hacer una dieta y me fue terriblemente mal. Nunca he vuelto a hacer dietas ya. Y de hecho, gracias a Dios, pues este proceso sin dieta ha permitido que, cambiando los hábitos de alimentación, claro, pero sin una dieta. Sin una así de pesar y medir. Porque yo he visto y cada vez veo más, voy en la calle y me voy fijando en personas con sobrepeso importante, les veo sus caras hermosas, jovencitas, hombres y mujeres y niños sobre todo. Entonces dices, a ver, se meten en un conflicto de culpa, de vergüenza, de no saber qué hacer, porque pasa lo que dices, Arturo, empezamos a comer por el placer que nos da la comida, porque esa es inmediata, y bueno, una amiga me decía, es que yo me como un bote de nieve de vainilla, y ya platicando un poquito las raíces, dice, bueno, lo que pasa es que esa vainilla huele idéntica a la que de chiquita me daban en casa de la abuela. Entonces, pues a mí es un recuerdo y ¡pum!, me alivio muchísimo con eso, ¿no? Claro. Entonces, el descubrir la parte de la herencia emocional en personas que tienen esa problemática de sobrepeso o de cualquier otra, ¿no? Pero en esa en particular, pues te va a dar la herramienta para empezar un camino de regreso a tu paz, a tu equilibrio, a tu estado ideal, a tu figura ideal, a lo que tu cuerpo está acostumbrado y para lo que fue hecho. Sí, porque hay que recordar que la salud, como todo, viene de dentro hacia afuera. Inclusive la salud física, la corrección del sobrepeso, sí tiene que ver primero con una corrección interna, porque si externamente identificamos dietas y tratamos de ajustarnos a ellas, va a ser muy difícil si el interior sigue reclamando el alivio a el dolor de estas heridas interiores. Es por esa razón por la que nosotros tenemos muchos años dedicándonos tanto en la consulta como en el curso de la curación del niño interior a trabajar con jóvenes adultos, desde los 18 años en adelante, que ya se pueden hacer responsables de su propio proceso. Es que seguimos utilizando esos dos grandes medios, la consulta personal y los cursos, para trabajar en este proceso de curar las heridas emocionales. Sí, fíjate, y los cursos son una guía que tú puedes traer en tu bolsillo, en tu celular, en tu computadora, una guía para que hagas este camino de regreso a recuperar tu interior, a recuperar el control de tus emociones, a que descubras qué es lo que más feliz te hace, a que sepas cuál es tu vocación en esta vida y que puedas ir construyendo día con día tu salud, porque sí, nadie la va a construir por ti. Exacto, en ese punto estamos totalmente solos y somos responsables completos de lo que ocurre con nuestra propia salud, tanto interior como física. De manera que te invitamos, ponemos a tu disposición nuestra página web, curaciondelniñointerior.com. Ese es el sitio web, curaciondelniñointerior.com. O esta página de Facebook, Arturo y Gema MX. Y el celular, el WhatsApp de la oficina, 33 22 20 28 77. Tanto si deseas que te apoyemos en una consulta para hacer un proceso individual, o bien quieres asomarte y trabajar con los cursos que tenemos. Tenemos cursos descargables y en línea en Podia Arturo Valderas. Ahí están también Residencia, los puedes encontrar. Podia Arturo Valderas, lo tecleas en el buscador y te va a llevar a estos cursos que tenemos en línea y descargables. Bueno, vale la pena que al escuchar esta información y esta plática, una amiga me decía, es que me di cuenta que
platicando ustedes y saber que ustedes tuvieron problemas o tienen problemas y los han podido resolver, nos da mucha confianza para seguir avanzando en la vida. Yo creo que de todo lo que estamos escuchando vale la pena que hagas como un diagnóstico, una hoja, un dibujo, donde te pongas ahí una fotografía tuya y revises cuáles herencias tienes. Sí. O sea, porque hay gente que dice, es que soy negativa. No, espérate. A lo mejor en tu casa también te era negativo y lo absorbiste, pero no es que un niño nazca negativo, No. o no es que un niño nazca obeso, no es que un niño nazca así como todo enojado. Bueno, sí conocí una niña que nació enojada, pero más que enojada, nació asustada porque su mamá tuvo un susto gigantesco y se le vino el parto, nació de 8 meses, y esta niña duró espantada durante años de su vida, Sí. hasta que logró ella conectar el por qué estaba tan espantada. Y bueno, ahí Sí, la logramos. Exacto. Antes de irnos, me gustaría dar un saludo a todas las personas que han estado presentes el día de hoy. Con muchísimo gusto. Violeta Guevara, Lolita Camarena. Violeta Guevara manda saludos a Fabiola Guevara. Está toda la familia. Yadira Vélez, un gusto. Arnulfo Luna, un gusto saludarte. Araceli Mejía Salazar. Dolores Villalbazo, muchas gracias. Luz María Salazar, Luz María, un abrazo para ti, Luz María. Salvador Valderas, un gusto saludarte, Chava. Muchos saludos. Lupita Peredo Santoscoy, un saludo, Lupita. Dora Luz Carrillo, un abrazo para ti, Dora Luz. Violeta Guevara dice gracias por su tiempo y enseñanzas. Gracias, Violeta. ¿Hasta ahí? No, baja más. Lolita Camarena, toda mi gratitud a Arturo y Gema, excelentes temas. Gracias, Lolita. Dora Luz Carrillo, saludos desde Jalpa. A Jalpa, Zacatecas, pasamos muchas veces por ahí. Un saludo a todos en Jalpa. Bueno, pues qué gusto verlos. Y pues de verdad, muchas gracias a todas las personas que se van a seguir uniendo a esta transmisión, de verdad, con muchísimo gusto. Y bueno, pues invitarlos con mucho cariño a que entren a nuestras páginas, a nuestros sitios, para que la información que está ahí les pueda ayudar a seguir recorriendo su camino. Así es, y entonces, bueno, les repetimos, en nuestro sitio web, curaciondeniñointerior.com, www.curaciondeniñointerior.com, nuestra página en Facebook, Arturo y Gema MX, y el WhatsApp en nuestra oficina, 33 22 20 28 77. Bueno, pues nada más quédate con esto. ¿Qué herencia quieres dejar a tus hijos? Padres felices forman hijos felices. Ese es nuestro mensaje. Y desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.